haber hablado de para dónde va la comercialización, en la personalización en marketing y por qué es importante tenerla en cuenta, vamos a hablar de qué consiste. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poco de lo que tenemos acá en la diapositiva y luego empezamos a ejemplificar. Entonces dice lo siguiente, atribuirle un concepto teórico es complicado porque podemos quedarnos cortos con la definición, pero en un sentido más simple, la personalización en marketing se trata de acciones basadas en data para mejorar la experiencia de los usuarios, consumidores y clientes. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Cuando hablamos de personalización, es de hacer algo como un poco más exclusivo, un poco más especial, un poco más a profundidad y un poco más específico, ¿cierto? Entonces es como cuando tú mandas a personalizar una camisa, entonces que yo quiero que sea de color blanco y que tenga aquí un loguito de tal manera, de tal color, ¿sí? Es específica y es simplemente para ti. Es por esto que les decía que la personalización en marketing es específica para cada empresa. ¿Por qué? Porque no todas las empresas, insisto, comercializan los mismos productos, ni producen los mismos productos, ni tienen el mismo nicho de mercado. Entonces, debemos entender como empresa cuál debe ser la personalización en marketing de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque por ejemplo, la personalización en marketing de una empresa que vende productos de aseo no va a ser la misma de una empresa que vende productos tecnológicos. Obviamente, cada una está buscando mejorar y ampliar la experiencia de sus consumidores, de sus clientes y de sus usuarios, ¿sí? Por esto debemos encontrar el perfil del cliente ideal, el perfil del cliente real. Debemos llegar a ese cliente y realmente hacerle saber que él es importante, conocerlo y hacerle tener una buena experiencia. Y no solo una primera experiencia muy buena, sino repetir y mejorar sus experiencias con nosotros como empresa y con nuestros productos, ¿sí? Entonces, en esto consiste básicamente la personalización en cliente. En marketing, darle al cliente una mejor experiencia basada en datos, en estudios, en identificar características, en identificar las nuevas tendencias, porque esto también es muy importante. Tengamos en cuenta que nosotros podemos tener en el año 2022 un buyer persona o un perfil de cliente para nuestra empresa porque vendemos X productos, ¿sí? Pero con el tiempo ese perfil del cliente puede ir variando. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo globalizado, estamos en un mundo cambiante, rápido. Entonces esto hace que las características y los comportamientos de las personas cambien también, ¿sí? Es un proceso rápido, es un proceso cambiante y pues hace parte del desarrollo de la persona, ¿sí? Entonces se va transformando y por esto debemos también nosotros entender eso e ir mejorando la experiencia de los usuarios basado en qué, en datos. Grábense esto en la cabeza. Personalización en marketing, datos, ¿sí? Datos importantes que debemos encontrar y que debemos empezar a tratar de manera adecuada y correcta para mejorar la experiencia de nuestro cliente. Ahora vamos a hablar un poco del tiempo real. ¿Qué quiere decir el tiempo real? Son los cambios del filtrado se van dando a medida que el usuario va dejando rasgos en su comportamiento, ¿sí? Entonces, ¿de qué hablamos con filtrado? Por acá, vamos a subrayarlo un poco. Filtrado es el tema de los datos, que era lo que ya les decía hace un momento. No todos los datos que tú encuentras en bases de datos te sirven. No todo, no cualquier cosa que te aparece ahí en internet te sirve. Debemos entender esto, debemos empezar a identificar que no todo lo que aparece en Google sirve. No, sí hay muchas cosas que sirven, pero hay muchas otras que no. Por ese lado debemos filtrar la información y por otro lado debemos empezar a filtrar la información desde la perspectiva que nuestro usuario va dejando rasgos de su comportamiento, es decir, vamos entendiendo cuáles son esos comportamientos, cuáles son esas características, cuáles son esas preferencias que tiene nuestro cliente
y así vamos filtrando y vamos yendo en tiempo real a las necesidades y digamos que a lo que quiere el cliente, ¿sí? Es como un paso a paso. El cliente va caminando y nosotros vamos recogiendo los pasos de él y entendiendo qué es lo que busca y qué es lo que quiere el cliente. Y también entendiendo por qué sus gustos y sus preferencias van cambiando, ¿sí? Esto también tiene que ver mucho con la edad de las personas, ¿sí? Hay productos que dejan de ser, digamos que, importantes o relevantes cuando va pasando la edad. Como un claro ejemplo son los juguetes. Los juguetes van mutando, ¿sí? El juguete no cambia, lo que muta es el cliente. Entonces, nosotros como empresa tenemos que empezar a ir mutando con él, ¿sí? Y a ir cambiando. Y a también entender, a dejar ir a ese cliente que ya pues no hace parte de nuestro nicho de mercado y ya. Hay ocasiones en las que podemos seguir cautivando a ese mismo cliente con otro tipo de productos, pero este ya es otro tema, ¿sí? Entonces, tiempo real, cambios del filtrado que se van dando a medida de que el usuario va dejando rasgos de su comportamiento. Entonces, entiendo hacia dónde va el usuario, cuáles son sus comportamientos y yo voy detrás de esos comportamientos entendiendo por qué los hace y cómo debo yo percibir esta información, cómo la debo adaptar a mis estrategias y a lo que podría ser la necesidad o la preferencia del cliente en ese momento. ¿Listo? También hablamos de algo que se llama la publicidad programática. Entonces, hay distintas formas de hacer publicidad programática. La más común de todas y la que ha causado furor desde años anteriores ha sido el sistema de puja en el tiempo. Entonces, el tema de publicidad programática es importante. ¿Por qué? Estamos de una u otra forma metiéndonos en la mente de nuestro consumidor y haciéndole saber que estamos ahí, que es lo que les decía hace un rato, pero también pues de forma lenta, por decirlo así, pero recordándole al cliente que están nuestros productos y que está nuestra empresa. ¿Listo? Esto quiere decir que la publicidad programática, para un ejemplo más real de nosotros y para que la entendamos un poco de forma más fácil, es esa publicidad que se realiza, por ejemplo, en Instagram, ¿sí? Yo como empresa programo mi publicidad para que le aparezca a mi cliente cierta cantidad de veces, en ciertos horarios, cada tanto tiempo. Entonces, de esto se trata, ¿sí? No hay como un intermediario entre la presentación de la publicidad y mi cliente, sino que simplemente se hace de forma programada y esta le aparece a mi cliente cada que yo quiero, ¿sí? Entonces es rápida y es eficaz. ¿Por qué? Porque no tengo a una persona ahí bueno, programando no, sino no tengo a una persona ahí poniendo publicidad cada rato, sino que ya está programada y ya sé que va a aparecer. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de qué es el target. La idea de target era llegar antes de que otros minoristas o la competencia supieran el estado del cliente, ¿cierto? Entonces, el target es ese grupo, ese equipo de personas al que yo quiero llevar, al que yo quiero llegar, ese equipo de clientes al que yo quiero dar mi producto. Entonces, ¿por qué teníamos esa idea? Porque queríamos que la competencia supiera después que nosotros, porque si nosotros como empresa identificamos y sabemos llegar al estado del cliente de forma rápida y eficaz, podemos realizar estrategias y tomar medidas antes de que la competencia lo haga por mí y se lleven mis clientes o capte los deseos y necesidades del cliente, ¿sí? Entonces, de una u otra forma, el target va acompañado de la publicidad programática, ¿listo? Como que se complementan para llegar al objetivo que es captar la mente del cliente, ¿listo? Ahora vamos a hablar un poco de cómo fomentar la lealtad del cliente y conservarlo, que es lo que hablábamos anteriormente en la clase anterior. Entonces, la idea de Target era llegar antes de que otros minoristas competencias supieran el estado del cliente. En este sentido,
cómo debemos fomentar la lealtad del cliente y conservarlo. Es importante que tengamos en cuenta que el cliente pues siempre va a esperar que nosotros lo tratemos de forma real por medio de nuestros productos, que lo que nosotros le ofrezcamos sea la verdad, sea verídico. Y era el tema de la moral y de la ética que hablábamos en la clase pasada. Debemos ser sinceros con el cliente, debemos ofrecerle cosas reales, debemos darle las características reales de los productos. No debemos mentirle al cliente porque sencillamente si esto pasa, la lealtad del cliente hacia mí se va a perder. ¿Y por qué se pierde? Porque yo no supe conservarla, porque le mentí, porque no fui sincero, porque le ofrecí cosas que no eran reales. Entonces, ¿cómo debemos fomentar la lealtad del cliente? Ofreciéndole productos reales de acuerdo a sus necesidades y mejorando siempre los productos de acuerdo a sus necesidades para crear ese espacio único en la mente de nuestro consumidor y de nuestro cliente. Ahora, algo de el panorama cambiante del marketing y en el cual tenemos como tres situaciones. Una situación incontrolable, una situación proactiva y una situación reactiva. Incontrolable, ¿por qué? Reaccionar y adaptarse a las fuerzas en el entorno. Es decir, el panorama va rápido, es cambiante, era lo que les hablaba, es la globalización, se está transformando a diario, está en un proceso de cambio y de desarrollo y por esta manera tenemos que reaccionar y adaptarnos a lo que está pasando en el entorno para poder responder a las necesidades del cliente. De esta manera podremos llegar a lo que el cliente está buscando y lo que el cliente quiere. Un ejemplo claro de esto fue la pandemia. ¿Por qué la pandemia? Porque fue algo que pasó de la nada, fue algo, una situación coyuntural, pero que puso a las empresas a correr, ¿sí? A adaptarse, a trascender, a transformarse, a escalar en otras, digamos que en otros espacios que, a los cuales no estaba acostumbrado, que de una u otra forma no conocía, pero que tenía que adecuarse y adaptarse a ellos porque o si no, se iba a quedar, ¿sí? Ahora, proactiva, ¿por qué? Son acciones agresivas que afectan las fuerzas en el entorno. Un poco también de lo que les hablaba de la pandemia, o sea, no se podía controlar, pasó de la nada, pero teníamos que reaccionar para poder responder al cliente y para poder respondernos a nosotros como empresa. Y es importante entender esto, o sea, el panorama en el que vivimos y al que nos enfrentamos no es estático, no es constante, es un panorama que está en cambio, que se transforma, que trasciende y que va en pro del desarrollo. Y así como ese panorama que está a nuestro alrededor y alrededor de nuestros clientes se transforma y cambia, nosotros tenemos que transformarnos con él porque si no nos vamos a ir quedando atrasados y eso nos va a crear problemas. Y por último, reactivo, observar y reaccionar a las fuerzas en el entorno. Entonces es ahí cuando debemos movernos, cuando debemos tomar decisiones, cuando debemos aplicar estrategias, cuando debemos decir y empezar a tomar esos datos que tenemos y a decir, esto me sirve, esto no me sirve, esto lo descarto, esto lo voy a utilizar de tal forma, esto lo voy a utilizar de esta otra forma, ¿sí? Para que de esta forma podamos estar en concordancia con lo que está pasando en nuestro entorno y así poder responder a las necesidades de nuestro cliente, no solo como empresa, sino también con nuestros productos. ¿Listo? Entonces, con este tema finalizamos la clase de hoy. Espero haya sido de gran provecho todo lo que aprendimos y que puedan utilizar en algún momento de su vida esta información para la transformación y para ampliar su esquema y su aprendizaje y también para que lo adapten al desarrollo de su vida laboral.